Tema titulado, hermanos, el tribunal de Cristo, al que vamos a ver, el tribunal del Señor. Cuando nosotros oímos, hermanos, hablar de un tribunal, o nos llega un citatorio, no sé si alguna vez le ha llegado a usted alguno, espero que no, pero si por casualidad de la vida le llegó un citatorio para presentarse a un tribunal, ya sea como invitado o como otra cosa, usted se habrá dado cuenta que es una situación bien difícil y que en un tribunal pueden ocurrir dos cosas, hermano. Pueden ocurrir dos cosas. Uno es, hermanos, que el imputado salga en libertad a disfrutar de su libertad, y otra que puede suceder es que quede condenado. Cuando queda condenado, hermano, el juez, le voy a decir esto porque yo creo que tal vez usted nunca ha ido, el juez no da el dictamen así, de un solo, sino que dicen, vamos a deliberar, y se va a deliberar, pues. Pero en esa deliberación que hace, llaman por teléfono a los cuerpos de seguridad, llaman a la policía, venga. Entonces de repente la policía aparece. Ya después el juez del dictamen y dice, la persona queda condenada. Allí mismo está la policía y mismo lo agarra. No le da el veredicto antes de que la autoridad llegue. Eso lo he tenido como experiencia así personal, hermanos, de ver en un tribunal este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Y esto es humanamente hablando. Y la tristeza que se siente y el llanto que se desata y embarga la vida de aquellas personas que teniendo una deuda con la sociedad, pues van a tener que pagarla, ¿no? Porque así es, ¿verdad? ¿Se acuerda usted lo que dice Romanos 13 cuando lo estudiamos? Dice, las autoridades que han sido puestas, dice, por Dios han sido puestas, dice. Y el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, dice. Entonces, nosotros podemos aquí apreciar que hay una similitud con el tribunal de Cristo, con el tribunal de Dios y con los tribunales de la tierra, solo que yo le voy a preguntar a usted, hermano, y voy a que usted en su corazón medite esto. Pide que en el tribunal de allá de Dios, en el tribunal de Cristo, todos los días están llegando almas, porque allá no llegan así cuerpos, ahí no llegan así físicamente, todos los días. Solo El Salvador, cuántas gentes diariamente, cuántas almas diariamente está enviando para allá para hacerles juicio, y están llegando. Es triste, ¿verdad? Pero yo quisiera, antes de dar el texto, antes de leer el texto, que lo vamos a tener en Romanos capítulo 14, versículo 10 al 23. Ahí vamos a tener nuestra meditación, pero antes de eso vamos a leer, hermanos, la segunda de Corintios 5:10. Amén, los que tienen Biblia o un Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, hermanos. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia aquí a nosotros? Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Comparecer significa hacer acto de presencia.
Comparecer significa atender el llamado que se nos hace. Y dice aquí la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que presentarnos? Ante el tribunal de Cristo. ¿De quién es el tribunal, dice? De Cristo. O sea que Cristo ahí está como juez, ya no como Salvador, como juez. Y de ahí las almas, ¿para dónde van a salir? ¿Van a salir en libertad o van a salir condenadas? Por eso, hermanos, es que hay gente que a veces no entiende por qué la iglesia habla de una condenación. Porque la condenación existe para las almas. Amén. La condenación existe. Volvamos a Romanos 14. Dice la palabra de Dios así. Leemos Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Detengámonos ahí un momentito. ¿Por qué, dice tú, pasas juzgando a la gente, juzgando a los hermanos, juzgando a tu familia, juzgando a diestra, juzgando a siniestra? Y dice, ¿por qué lo juzgas tú? ¿O por qué lo menosprecias? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y quiero decirle algo. El día que usted llegue allá, al tribunal de Cristo, ahí no va a estar su mamá, ahí no va a estar su papá, ahí no va a estar nadie, únicamente usted, Dios y el fiscal. Hermano, ¿va a estar el fiscal de la República? No, el fiscal es el que lo acusa. Y el que lo acusa delante de Dios, ¿usted sabe quién es el acusador? ¿Ah? Él va a llegar a decir, este es mío, me pertenece, porque hizo lo que yo le pedí. Este es mío, porque vivió en la mentira. Es mío, porque hizo lo malo. Me pertenece, aquí tengo las evidencias. Y lo va a solicitar. El Señor Jesucristo una vez le dijo a Pedro, el apóstol, Pedro, he aquí el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado a mi Padre para que esto no te acontezca. ¿Ah? ¿Para qué lo había solicitado? Mira, hermanos, no sé si ustedes han leído por ahí en el libro de Job, en la Biblia, Job, dice la palabra que hubo una reunión en el cielo. Hubo una reunión en el cielo. Y se juntaron allí en el cielo todos los hijos de Dios. ¿Quiénes llegaron, hermanos? Todos los hijos de Dios. Entre los cuales, dice la palabra, llegó también Satanás. Y el Señor vino, y usted no me cree, lea Job capítulo 1, del 1 al 20, por favor. Mire, le voy a decir esto. Llegó Satanás, y entonces el Señor le dice, Satanás, ¿de dónde tú vienes? Y él dice, vengo de rodear la tierra, vengo de andar en tropel por ella, he andado en la tierra. Y le dice el Señor, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo se mantiene fiel y me teme? Y él dice, ¿acaso Job le teme a Dios de balde? Tú lo has bendecido y le has dado protección. ¿Cómo no te va a temer? Pero déjalo, suéltalo y no le des protección. Suéltamelo, dame oportunidad.
y vas a ver cómo te maldice en tu propia cara, en tu propia presencia, le dijo el enemigo al acusador, el fiscal de las almas. Mire, hermano, está bien, le dijo el Señor, puedes ir y tocar todo lo que Él tiene, pero no podrás tocar su alma, no podrás tocarlo a Él, tocar su cuerpo, no podrás. No, hombre, y abandonó la reunión y se fue, y fue a visitar a Job. Dice la palabra, hermanos, que estaban reunidos los 10 hijos de Job. Job tenía 10 hijos, porque Dios lo había bendecido. Y estaban en una casa celebrando en familia, todos los hermanos, los 10, pero su padre no estaba ahí con ellos. Y dice entonces que el techo de la casa donde estaban se desprendió y les cayó encima y los mató a los 10. No, hermanos, terminó eso cuando de las miles de yuntas de ganado que tenía, le dijeron, fuimos atacados por un ejército extranjero, fuimos atacados y todo el ganado pereció y lo que quedó se lo llevaron y solo yo escapé para venir a decirte, mi amo, lo que ha sucedido. Terminando de hablar ese iba cuando le dijeron, mira, todos los terrenos, el trigo que ya estaba listo para cosechar y toda la cosecha se ha perdido porque le prendieron fuego y ha sido consumido todo por el fuego. Hermanos, y así comenzaron las malas noticias. Cuando terminó esto, Job le dio escalofríos, hermano. A cualquiera, ¿verdad? Sintió la presencia del enemigo. Y dice que él se tiró en tierra, hermano. Y dijo, desnudo, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Dios me dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, dice la Biblia, Job no pecó. Y hubo una próxima reunión en el cielo. Y Dios le dijo a Satanás, ¿has visto cómo Job se mantiene? Sí, le dice, pero se mantiene porque le has dado protección a él. Permíteme tocarlo y verás cómo si no te maldice en tu propia presencia. Y entonces le dice el Señor, está bien, tócalo, pero a él no lo tocarás, no tocarás su alma. Entonces Satanás vino, hermano, con furia sobre Job y le colocó una sarna maligna en todo el cuerpo, que Job, hermano, se enardecía con aquella enfermedad. Y dice que con pedazos de lasteria, con tiestos o con pedazos de teja, como usted quiera llamarlo, él se rascaba hasta que le quedó la piel viva. La piel desapareció. Y dice que le dañaba su cuerpo, le dañaba todo su ser, aún el viento solano que pasaba por ahí, por su piel, le hacía dolor. ¿Se imagina usted cómo estaba este varón, hermano? Y el dolor era tanto, y él se postró, hermano, en cilicio, en ceniza, él rogaba, y él comenzó a maldecir el día en que él había nacido, el día en que vino al mundo, pero nunca maldijo a Dios. Mas al final de su prueba, su esposa de Job, le dijo, Job, ¿aún te mantienes fiel a ese tu Dios? ¿Aún viendo cómo te tiene? Y él le dijo, como una mujer insensata, inicua has hablado. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y el mal no lo recibiremos? Le dijo Job, y en todo esto Job no pecó y se mantuvo firme hasta el final. Y entonces Dios lo restauró y lo bendijo el doble de como lo había bendecido al principio al haber soportado toda la prueba. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién acusa? El acusador. El acusador. Y nos encontramos, hermanos, nosotros con esta situación
Dice la Biblia: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El versículo 12. Este versículo es corto, pero su información es vital. Mira lo que dice el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a dar cuenta. O sea que la cuenta, vuelvo y repito, la cuenta es personal. Hermano, ¿y mi esposa? Ella va a dar su cuenta. ¿Y mi esposo? Él va a dar su cuenta. Imagínense la esposa de Job. Sería la misma cuenta. Como Job se salvó, se salvaría ella, porque ¿sí? La mujer le dice: ¿por qué mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete de una vez. Es lo que le dijo la esposa. Si no me cree esas palabras, las puede leer usted en la Biblia, ahí está. Eso es lo que ella le dijo. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios habrá perdonado a su esposa así como perdonó a Job? O sea, la protección y todo. Es que no es por familias. Hay gente que cree que es por familias, así, por matrimonio, es un colectivo. No, no es colectivo. Es de carácter individual. Usted responde por usted misma, por usted mismo. Y dice, hermanos, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y es de que hay alguien que me preguntaba, así la vez pasada, comentábamos algunas cosas, con respecto a deliberar por cuestiones de opinión en la iglesia. Cuestiones de opinión, de juzgar con respecto a la comida, con respecto a muchas cosas. Y alguien dijo una vez: yo no voy a la iglesia donde ustedes porque es la iglesia de los fornicarios. Así le identificaron. La iglesia de los fornicarios, la iglesia de Cristo. ¿Y eso por qué? Porque nunca se casan. Solo se juntan así nomás y hacen sus amancilladas y amancebados y mantienen así y nunca se casan. Y es un señalamiento de los incrédulos hacia adentro de la iglesia. Yo no voy a discutir con los incrédulos sobre esta cosa, pero el deber del predicador es aconsejar a la iglesia y enseñarle lo que la Biblia dice. Porque la Biblia nos ha enseñado a nosotros, aquí en Romanos, por ejemplo, dice, el mandamiento es casarse. En ningún momento usted encuentra en la Biblia, acompáñense, júntense, alléguense, sosténganse. Nunca dice eso. Dice, cásense. Pero si la gente no se quiere casar, es el problema de ellos. Mi deber es enseñarlo. Mi deber es decir, la orden es cásese. Que no quieran casarse, el problema de ellos. ¿Ya? Su cuenta la va a presentar. ¿Por qué no te casaste? Nunca te enseñó mi predicador. ¿Cómo no? Si te dijeron, nunca quisiste. Nunca lo quisiste hacer. Y hay gente que no, yo sí estoy bien. Porque imagine que el día de mañana ya no me guste esta o no me gusta este otro y yo me quiera ir y me quiera... No, hombre, mucho conflicto, mucho problema. Así nomás nos vamos y ya. Ahí terminamos. O sea que el ser humano ha querido poner sus propias reglas. Y se ha desviado del camino de Dios. Se ha desviado del plan de Dios. Así, se desvió. Ahora, ¿qué sucede con otras cosas más triviales, más livianas? Alguien me preguntó también, no solo me preguntaron del fútbol, me preguntaron si jugar ajedrez era pecado, porque el ajedrez es de estrategia militar. Y digo, no, jugar ajedrez no es malo, o sea, usted puede jugarlo, no es ningún problema, le digo yo. A mi criterio no es malo, a menos de que usted lo esté ensayando para hacer alguna maldad que usted está planeando hacerle a alguien. Ya no lo hago. Pero alguien me dijo, no, en esa iglesia donde ustedes van yo no quiero ir, yo no me reúno ahí. Dios me libre de irme a reunir donde ustedes. ¿Por qué? No, ahí no exhortan.
Ahí no exhortan a la gente. Ahí todo les permiten. Miren, andan con los pelos recortados, andan con prendas, andan con camisas cortadas, andan con pantalones, andan aquí y comienzan a hacer un montón de señalamientos. Y uno como predicador dice, mire, yo cumplo con mi misión de ir, instruir, enseñar y decir lo que la palabra de Dios dice. Pero la gente no quiere hacer caso. Y como dice el libro de Romanos capítulo 10, 16, no todos creyeron al Evangelio. No quisieron creerle al Evangelio. Quisieron hacer su propia vida. Porque me preguntaron, hermano, ¿y el pantalón es pecado? El pantalón, no, el pantalón yo lo ando, no es pecado, aquí está, es tela. No, el pantalón en la mujer es pecado. Porque las mujeres llegan en pantalonadas, así se les ve todo. Entonces me dice, el pantalón, no, la prenda no es el pecado. El pecado es lo que la gente hace. Oiga, pecado es lo que la gente hace. No es, es más, el pecado no se hereda. Hay quien dice el pecado, lo voy a heredar. No se hereda, no es una herencia. Porque el pecado es lo que la gente hace. Dice la Biblia que pecado es una acción. Allá por la carta de Juan 3:4. La Biblia dice, todo el que hace injusticia es pecado. Toda injusticia, dice 5:17, es pecado. Entonces, la gente, sí está escrito un mandamiento en el libro de Deuteronomio, capítulo 22. No vestirá la mujer ropa de varón, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque vómito es a Jehová cualquiera que esto hace. Así dice la Biblia. Ahora, hermano, yo no había leído eso. ¿Y cuándo ni lee la Biblia? ¿Y cuándo? Si a la mayoría de gente no le gusta leer la Biblia. Si apenas, a duras penas aguantan los 30 minutos, los 40 minutos que está el predicador, y de repente, ¿viste vos? Hoy tiró. Y hoy dijo por mí. Ah, no, pero ahí vas a ver, ahí se la tengo guardada. Bueno, hago un baúl grande, porque ni modo. Pero la palabra de Dios dice que es útil para instruir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Sabe que cuando una persona está pecando, lo primero que le corrige es su propio corazón? Su propio corazón le dice, estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Lo estás pensando mal, le estás dando cabida al mal. Alguien te coqueteó el oído y comenzaste a decir en tu interior sí, aunque afuera no dijiste nada. Y comenzó a coquetear con el diablo. Y comenzó a ir más adentro, más adentro. Cuando quiera salir no va a poder salir. No va a poder salir. Sí, de repente ya no ora, ni para comer, mucho menos para dormirse. No puede encomendar su alma a Dios porque su conciencia le dice, no, y acuérdate lo que has estado haciendo. Y vas a estar ahí hipócritamente hablando con Dios. No, hombre. Y el Señor en su conciencia le habla y le redarguye, le reprende, pero aún así no entiende ni aprende y no quiere hacer nada por corregir. Qué triste. Pero la condición humana es así. El juicio de Dios viene y va a ir al tribunal. ¿Y qué le va a decir a Dios? ¿Qué le va a decir a Dios cuando esté en el tribunal? Los hermanos predicadores eran muy débiles, eran muy flojos, hermano. Esos eran, no predicaban nada. Hermano, eran muy flojos. No, hay que ir. Es que por mí, no, es que no se ve en contra de personas, se ve en contra del pecado. Amén. Se ve en contra del pecado. Se va en contra de las prácticas del pecado que hacen que las personas se alejen de Dios. ¿Y qué le hace vivir lejos de Dios a una persona? Su pecado. Su pecado. Y cuando llegue al tribunal, todo el juicio en el tribunal de Cristo, todo el juicio radica en el hecho si usted es hallado culpable de pecado o no culpable de pecado. Ahí está. No sé si alguien de ustedes me puede leer el libro de Proverbios 28:13. ¿Me lo busca, por favor?
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice? Misericordia. El que los confiesa y se aparta. ¿Y cuál es su pecado? Puede que su pecado sea la fornicación, puede que sea la pornografía, puede que sea la idolatría, le gusten las fiestas, Iquilisco, el correo, la rueda, la ciudad, lo dulce, lo aquí, lo allá, y dice, yo quiero ir. Váyase porque su rey le llama y su reino es Cristo. Váyase, como dice la Escritura en el libro de Jeremías. No sé si lo han leído ustedes, hermanos, pero hablando del adulterio, de la fornicación y de los pecados de orden carnal, dice el Señor, como caballos bien alimentados van detrás de la mujer de su prójimo. Así, con fuerza. Y dice el libro de Proverbios, dice también el libro de Proverbios, por ahí del capítulo 2 al 6, dice, las artimañas, se llama el título ahí, las artimañas de la mujer ramera, se llama el título que aparece en la Reina Valera. Y dice, vente conmigo esta noche, he recamado mi cama, la tengo adornada, mi esposo no está en casa, volverá hasta el año que entra, o volverá hasta la mañana. Pero ven, porque yo he buscado tu rostro con diligencia hasta que lo he encontrado. Y dice, y mientras esto hace, dice, reduce al siervo a un bocado de pan que es comido. Y el hombre, dice, camina como un buey al degolladero y como el ave que se aproxima a su red y no sabe qué es contra su propia vida. Pero luego ella se limpia su inmundicia y dice, yo no he cometido pecado, y asiste al templo. Hermano, así está escrito, así está, búsquelo. A veces no leemos, pero el juicio está ahí. Y el tribunal del Señor se manifiesta. Mire, cuando uno está en el mundo, uno experimenta una gran cantidad de cosas. Algunos de ustedes no bajaron hasta allá. Yo tuve la oportunidad de bajar en un tiempo cuando yo no era nada. Yo estaba allá abajo. Yo estuve allá abajo. Y gracias a Dios salí de ahí y conozco los bajos allá, las profundidades de un lodo difícil de salir por su propia cuenta. Por su propia cuenta el pecador no. Hay gente que dice, no, hasta que me componga. Hasta entonces voy a ir a la iglesia, hasta entonces hasta que me regenere, nunca va a mejorar. Nunca va a mejorar. Por sí solo no puede salir. Es Cristo que le tiene que dar la mano para poder sacarlo de ahí. Amén. Solo no va a salir. Mire, Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, ¿se acuerdan? Pedro caminando sobre el agua. Señor, sálvame, que me hundo. El Señor le tendió la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y mientras esté solo ahí, se iba a hundir, iba para abajo. ¿Y de quién se iba a agarrar? Iba para abajo. Y como era piedra, ¿verdad? Pedro, piedra, al fondo, al agua. Terrible, ¿se imaginan? Pero bueno, hermanos, el tribunal de Cristo. Miren, dice la palabra de Dios, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros.
con lo que come. Con lo que come. Voy a decir algo, hermano, yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, hermano, ¿por qué no termina? Es tarde, viene la hora del almuerzo, Pero bueno, que estamos aprendiendo sobre comida también. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han asistido tal vez a una velación donde hay muertos? Y le han dicho, aquí está este mazo de naipes, ¿quiere jugar? Tome, vaya y juegue. Y usted dice, ¿qué relación guarda el luto, esto y lo otro? Bueno, usted a veces cuestiona y a veces no. Eso es normal, toda la gente lo hace. Pero de repente le llegan a ofrecer y le dice, va a querer tamalitos, pancito, cafecito. Y usted dice, está bien. Y de repente hay otro hermano por ahí, otro hermanito, que llegó ahí porque dar el pésame por el fallecido. Y lo ve a usted y usted está agarrando el tamal a todo y está comiendo y dice, ¿y por qué se lo está comiendo? Si es en honor a un muerto. ¿Y por qué se come eso? Si eso es malo, comerse eso, porque es un ídolo. Está dado en honor al muerto. ¿Y por qué se lo está comiendo? Dios mío, y es hermano que predica en la iglesia. Dios mío, Señor. Y comienza la conciencia de aquel débil a deambular y a decir, no, yo estoy mal en esa iglesia, yo mejor me voy a ir. Y en su interior hay una lucha terrible, porque aquel está comiendo y participando de la mesa de algo que se supone no debe comer. Entonces, y de repente, hermano, ¿y es malo comer de esas cosas? Y hemos aprendido aquí, nada es malo, nada es malo, sino que cada uno esté convencido en su propia mente de lo que cree. Pero, no destruyas la obra de Dios. Aquí, mire, dice en el versículo, ahí donde estamos, en versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿A quién es el regaño ahí? ¿A quién le va? A aquel que está haciendo caer al otro y que el otro ya no quiere ir porque el otro cometió una falta, cometió un error. Ahora, ¿era malo? No era malo, sino el hecho es que está debilitando la fe del otro a tal grado que decida mejor el otro marcharse e irse de Cristo. Y dice, no hagas que por la comida tuya se pierda el otro. ¿Sabía usted, hermano? ¿Me presta su atención un ratito? Sí. ¿Sabía usted que por comida, se ha perdido bastante gente en la Biblia? ¿Qué me dice de Esaú, el hermano de Jacob? ¿Qué me dice? Una sola comida, un plato de lentejas, y vendió toda su bendición, toda su herencia, y después la quiso recuperar llorando, con lágrimas, y no pudo volver a recuperar, y fue objeto de execración y enviado a los desiertos, a lugares apartados, porque él menospreció a Dios y menospreció la bendición por causa de la comida. Y le podría dar otros ejemplos más, hermano, así como es. Ahora, aquí encontramos esto. Y yo le puse un ejemplo clásico, o supongamos que han estado, hermanos, en una especie de, ¿cómo le llaman aquí, hermano? ¿Rezo le llaman? ¿Rezos? A los fallecidos que a veces les dan 9 días o cabos de años, ¿se llama así? Bueno, les dice, de repente, llegan ahí con presentes. ¿Ya sabe qué son presentes? ¿Sí? Cuando terminan ya, cuando ya es el último día, le llegan ahí con un encargo grande, si es posible doble, tamales, panes, aquí no sé qué, y le llegan a usted a la casa, y dice, mira, aquí trajeron esto, como uno iba de esa casa, pero trajeron para toda la familia, vamos a comer todos. Y de repente alguien dice, no, yo eso no me lo como, yo eso no le participo. ¿Por qué? Porque viene en honor a.
Terrible. Hermano, ¿y qué se debe hacer en esos casos? Ahorita lo aprendemos. Ahorita. ¿Les parece? Ahorita lo aprendemos. Porque es bueno aprender esto. Porque en la medida que hay quien por ignorancia peca. Y hay otros que con intención y alevosía lo hacen. Miren, dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No, versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hay quien ya lo hace con intención. ¿Sí? Con intención. Y ahorita, hermanos, voy a mencionarles lo que dice aquí. Mire el consejo de la palabra de Dios. ¿Está prestando atención, hermano? Sí. Mire el versículo, por favor, el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Lo leyó conmigo? ¿Qué dice? Bueno es, ¿qué dice que es bueno? No comer carne. Es bueno no comer carne. Hermano, entonces la Biblia está prohibiendo que uno coma carne. No, no está prohibiendo, le está aconsejando que no lo haga. Le está aconsejando, no es una prohibición. Dice, bueno es no comer carne. Es bueno no comer carne. Y dice también, dice ahí mismo, ni beber vino. O sea, es bueno no beber vino. No beber vino. Y dice luego, si usted va leyendo conmigo, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Supóngase que yo llego a visitar la casa de mi hermana, de cualquier hermana, de mi hermana Miriam, o de mi hermana Paz, acá. Yo visito a mi hermana Paz, y llego a su casa, y de repente encuentro a su esposo, hermano predicador de la iglesia, hermano Adelio. Lo encuentro con una golden heladita en la mano, bebiendo. Y yo digo, hermano, invíteme. No, y llego yo, y entonces le digo, hermano, ¿usted se emborracha? ¿Usted hace? Entonces, ahora, por mí no hay ningún problema, porque yo no considero de que eso sea, ¿qué? Pecado y que me va a debilitar a mí y que usted ya es, imagínense que con una cosa que diga que él ya es aquí, que es empedernido en esa cosa, o sea, exagerando todo, imagínense usted. Entonces vengo yo, ya no voy mejor a esa iglesia. Por mí ningún problema, porque yo sé y Dios nos ha dado conocimiento. Pero una hermana o un hermano débil y llega y de repente observa, no, y nomás llega hasta la puerta y va a salir corriendo de regreso. ¿Se da cuenta de eso? Bueno no comer carne, ni beber vino, ni ninguna otra cosa en que el hermano tropiece. ¿Qué más dice? Tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, si a mi hermano le es ocasión de debilidad aquella situación, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Porque es malo para mí? No. Bueno, es más, hermano, ¿y beber vino es malo? Usted me puede preguntar eso. Vea que me puede preguntar a mí eso. Hermano, ¿beber vino es malo? Y yo le diga, imagine que yo venga, yo soy de aquellos cuadrados, ¿verdad? De aquellas mentes cuadradas. Y de repente le digo, sí, es malo beber vino. Hermano, y entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo, cuando fue a las bodas de Caná de Galilea, mandó que se convirtiera el agua en vino? Y después ordenó que le dieran al maestresala y a todos los que estaban con él y allí, y el Señor hizo vino para darle a la gente. ¿Qué me dice usted, hermano? Ya me metí un problema. Ya me metí un problema como predicador.
Ah, no, hermano. Pero es que ayer una boda, ellos no eran cristianos aquí. Y comienzo yo tal vez a explicar algo. Y de repente vengo y ahora digo, bueno, hermano, y fíjese que Pablo le aconseja a Timoteo, por causa de tu dolor de estómago, ya no bebas agua, bebe vino por causa de tu estómago. ¿Y por qué le dijo que bebiera vino? Y usted me está diciendo a mí que es malo. Ya me metí a otro problema mayor. Salí de uno, a duras penas. Ya de ese no voy a poder salir. ¿Sabe por qué? Porque el vino en sí mismo es medicinal. ¿Ya? Pero el exceso del vino causa la embriaguez. Y hay gente que no se puede contener. No hay continencia. Y entonces el Señor dice, bueno es no comer carne, bueno es no beber vino, ni ninguna otra cosa en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Versículo 22. ¿Tú tienes fe? ¿O tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 23 y el último. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que, mire, hermano, esto se ve más en el capítulo 10 de Romanos anteriormente, cuando habla de esto, de la comida también. Si alguien viene y me regala a mí unos tamales, vamos a suponer que me han regalado unos tamales de gallina ahí, y están ricos, y me los voy a comer, y voy a disfrutar de los tamalitos. Pero si alguien viene y me dice, hermano, le voy a regalar estos tamales que me los trajeron en un presente por el rezo que estuvimos yendo a hacer en tal parte, ya no me los como. Ya no me los como. ¿Y por qué, hermano, ya no se los va a comer? Por causa de que declararon el origen, declararon su fuente y declararon su propósito. Ya no se puede comer. ¿Entiende, hermano, esto? ¿Sí? Usted puede comer, usted no sabe. De repente lo que sobró lo pudieron ir a vender al mercado y ahí lo vendieron, usted fue y lo compró. Yo lo compré, o sea, no hay nada. ¿Me entiende? Pero si es declarado el pecado y usted incurre en él, bueno, ahí sí. Ahí hay una culpa enorme. Así que, hermanos, yo le quiero invitar en esta hora. Si usted no está consciente de que al tribunal de Dios vamos a tener que ir a dar una gran cuenta, hoy yo le invito a que usted considere el camino en el que está corriendo, el camino en el que está caminando, y busque a Dios hoy. Él quiere perdonarle, Él le ama y espera que vuelva a casa. Si hay alguien, pues yo le invito en esta hora a que venga a los caminos de Dios.